Ya, entonces estábamos viendo el teorema de diferenciabilidad con respecto a los datos. Entonces lo voy a enunciar para el caso de diferenciabilidad con respecto a la condición inicial. Entonces, vamos a considerar una EDO que tiene existencia, unicidad, etcétera, y la F diferenciable. En principio es diferenciable con respecto a la segunda variable nomás, que en realidad son n variables, ¿cierto? Porque estamos en Rn aquí. A es un conjunto de Rn. Entonces, claro, no voy a derivar con respecto a la variable a la variable independiente de la EDO. No voy a derivar con respecto a t, voy a derivar con respecto al valor de la condición inicial. ¿Sí? Que es una cosa no trivial. Esto es no trivial, ¿cierto? Porque tengo que mover aquí. Para calcular la derivada de esta función con respecto a x, tengo que tomar x y x más h, en el fondo, ¿cierto? Restar los valores de las funciones, dividir por h y después tomar un límite. Y ver que eso está bien definido, ¿cierto? Y que a su vez define una función continua. Entonces, para cada x, yo tengo una solución, ¿cierto? Phi de t, x, donde está x representa la condición inicial. ¿Dónde tomé la condición inicial? ¿Sí? Y la derivada satisface la EDO lineal siguiente, digamos. D a dt de phi a de xk en t es igual a gradiente o derivada de f en t, phi por de phi, a ver, hice aquí, no. Sí, está bien. Claro, y de phi a de xk en t0 es igual a ek, donde, claro, debe ser phi de t aquí también, donde ek igual 0, 1, 0, esta es la posición k, es el késimo vector canónico de Rn. Ok, entonces, a ver, esta fórmula es, ¿cómo decirlo? O sea, claro, esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula se puede justificar formalmente derivando la ecuación. Creo que esto también lo habíamos hablado. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que phi, bueno, tengo una EDO, ¿cierto? Tengo la EDO i' igual f de t, i con condición inicial phi en t0 igual x. Ya, entonces, phi de t, x es la solución. Aquí estoy diciendo, claro, claramente la solución depende de t y depende de x también. Si yo cambio x, cambio la solución, ¿cierto? Entonces recuerden que una vez que uno resuelve una EDO, uno puede ver la solución de la EDO como una trayectoria, como una curva, ¿cierto? Entonces si yo tomo aquí un punto x, voy a tener una trayectoria que va a ser i de t, o phi de t, x, ¿sí? Donde la segunda componente me dice de dónde partió el sistema, y el t es, digamos, la distancia recorrida, o el tiempo recorrido por la trayectoria sometida a este campo de velocidades con esta condición inicial. Entonces yo cambio la condición inicial por un x', por supuesto cambio la solución. Y esta va a ser un phi de t, x'. ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría saber
digámoslo así, el diferencial de la solución con respecto al diferencial de la condición inicial. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué tanto se perturba la solución en un tiempo arbitrario si es que yo muevo la condición inicial? Es como un análisis de sensibilidad, ¿ya? Entonces, en el sentido de que si esta derivada es grande en cierta magnitud, porque recuerden que esto es un vector, ¿sí? Entonces aquí estoy tomando la diferencia entre dos vectores y dividiéndolo por un número, o por una dirección, en el fondo. Entonces, que esta cantidad sea grande significa que el sistema es muy sensible a pequeños cambios de condición inicial. ¿Sí? Y si esto es muy cercano a cero, ¿sí? Si medido esto es cercano a cero, eso significa que el sistema no es tan sensible a la condición inicial. Esa es como la idea. Entonces la fórmula anterior, que parece monstruosa, es fácil de deducir, porque uno dice, bueno, yo sé que la phi, ¿cierto? La solución, la única solución satisface esto, d a de t, de phi de t, x, donde aquí estoy usando un pequeño uso de notación, porque esto debe ser derivada parcial en t. Igual f de t, phi de t, x, con condición inicial phi en 0, en t0, ¿cierto? T0, x igual a x. Entonces yo derivo aquí, voy a derivar con respecto a xk. ¿Ya? Entonces al derivar, y aquí también. Entonces si yo llamo z a la derivada de phi con respecto a xk, que por supuesto depende de t y depende de x, o sea, z depende de t y depende de x. Entonces aquí yo intercambio las derivadas. Por eso esto es un argumento formal. ¿Ya? Yo no tengo ninguna certeza de que tengo permiso de hacer lo que estoy haciendo, digamos. No sé si los límites, puedo intercambiar los límites. Ustedes saben que intercambiar los límites, intercambiar límites en cálculo en varias variables es una cosa delicada, ¿cierto? Pero vamos a suponerlo, esto es una explicación formal de lo que pasa. Entonces, si yo defino z, aquí intercambio las derivadas y entonces me queda d a dt de d a dxk de phi de tx, ¿cierto? Igual, y aquí hay una regla de la cadena, ¿cierto? Entonces, aquí aparece d f1, es un vector, ¿cierto? Claro, derivo esto con la primera coordenada, la derivo con respecto a xk. Entonces me queda df1 a di1 por d phi 1 a dxk, ¿cierto? Después, la segunda coordenada, después viene df2, hay una regla de la cadena, ¿cierto? Bueno, lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer aquí. Voy a hacer aquí. Entonces, cuando derivo, esto me queda. Esto es un vector, por supuesto, ¿no? Este es vector f1, f2, hasta fn. Y cada uno de esos vectores, cada una de esas funciones reales, ¿cierto? Depende de t y de phi, tx. Entonces, cuando yo derivo con respecto a xk, tengo que derivar cada una de estas, y aquí en cada una de estas se produce una regla de la cadena. Entonces, en la primera coordenada me va a quedar, de f1 a de i1, donde i1 es la primera de las coordenadas espaciales aquí, de la f, por de phi 1 a de xk. Es el primero, más de f2, no, de f1 a de i2 por de phi2 a de xk, etcétera, etcétera, hasta de f1 a de in por de phi n a de xk. Esa es la primera fila en esa derivación. Y voy a borrar esto por el momento. La segunda va a ser de f2 a de i1 por de phi1 a de xk más de f2 a de i2 por de phi2 a de xk, etcétera, etcétera, regla la cadena.
Y lo mismo para hasta la última coordenada de la f, ¿cierto? De fn a de i1 por de phi1 a de xk, etc. Entonces ahí uno se va fijando en esto. Esas son exactamente las componentes de d phi a de xk. Y el resto, estos coeficientes, son exactamente los coeficientes de la derivada de f, la derivada total. Entonces al hacer esto, derivar esto, lo que me queda es d a dt de d phi a de xk, que es un vector, igual derivada de f en t, phi de tx, esta es la matriz jacobiana, por de phi a de xk. Y la condición inicial se deriva fácil, porque tengo phi en t0, x igual x, entonces yo derivo esto con respecto a xk. Derivar x con respecto a xk, lo único que me genera es el késimo vector canónico. Y este sería d a dxk. Pero si denominamos z a d phi a dxk, entonces z resuelve esta ecuación. Aquí yo reemplazo por z, aquí reemplazo por z, y aquí esto me queda z. Que es esta fórmula que está aquí. ¿Ok? Ok. Ya, esto va a doler. Claro. Claro, visto, entonces, una observación aquí. Entonces, vista la solución. Bueno, phi, la solución. Entonces, phi es una función que está definida en I cruz A en Rn. ¿Cierto? Entonces, pongámoslo así, la solución phi se puede ver como una función phi de I cruz A en Rn que satisface la siguiente ecuación matricial. Entonces, fíjense que aquí yo derivé simplemente con respecto a xk, la phi. Eso me da un vector con todas las derivadas k'ésimas. Y ahora yo muevo k desde 1 hasta n. Entonces yo ordeno como columna las derivadas parciales de la solución con respecto a las componentes de la condición inicial. Eso forma una matriz, ¿cierto? Entonces esa matriz satisface la siguiente ecuación. Entonces, de phi en x, ¿cierto? Aquí estoy derivando, esta es la matriz jacobiana de phi con respecto a x, ¿cierto? Como va de este subconjunto de Rn. De Rn a Rn, la derivada de una función de Rn a Rn es una matriz cuadrada de n por n, ¿cierto? Entonces esta matriz, derivada en tiempo, es igual a la derivada de f en t, phi, ¿sí? En realidad la que satisface la derivada. Se puede ver como una función tal que su derivada, con respecto a x satisface la siguiente ecuación matricial. Entonces tengo phi por dx phi, sujeto a la condición inicial de x phi en t0 igual la identidad. Satisface una ecuación matricial. ¿Cómo lo satisface la solución fundamental, por ejemplo, la matriz fundamental de un sistema lineal?
¿sí? De hecho, si... claro, me da la impresión que, de hecho, sí, claro, si la f es lineal en phi, entonces la derivada de f con respecto a phi, al ser lineal, queda la matriz. Entonces, o sea, la phi, la derivada con respecto a las condiciones inicial, es exactamente la matriz fundamental canónica del sistema lineal asociado, en el caso que f es lineal, constante, con coeficiente constante. Porque sabemos que la matriz fundamental canónica es la única que resuelve esa EDO, ese sistema de EDO con esta condición inicial. Ok, entonces demostración. Ya había empezado la demostración, la perdí, pero bueno, la hacemos de nuevo. Ya, entonces, creo que ya había tomado esta simplificación. Entonces, para simplificar, vamos a hacer un esquema de la demostración de la DEM para el sistema o para la EDO autónoma y prima igual f de i, ¿bien? Sujeta a la condición inicial y entre 0 igual a x, con cuya única solución la denotamos por phi de tx, ¿ya? En el sentido que acabo de mencionar, ¿sí? No es tanto avance, lo único es para no estar arrastrando el t todo el rato, al final todo siempre igual. Y quizá a ver, es más difícil leerlo cuando es en varias dimensiones, pero la demostración en una dimensión, me refiero a cuando f va a R, de I cruz A en R, o sea, A subconjunto de R. O sea, hay una pura derivada, no K, no N derivadas, como en este caso. La demostración es igual. O sea, las dificultades que se observan, la dificultad es básicamente notacional más que otra cosa, en el caso multidimensional. Entonces, voy a suponer que esta cosa va de R en R, ¿no? Más o menos explícitamente. ¿Okay? ¿Tiene alguna pregunta? No, todo clarito. Ya. Ya, pues entonces, quiero probar que esto es diferenciable, ¿cierto? Con respecto a X. Entonces, para probar que es diferenciable, necesito un candidato de derivada en un punto X dado. Y ese está dado por este análisis formal, la solución de esto. ¿Sí? Ya, déjenme ver cómo dice esto. ¿Cómo lo dice? Claro. Ya, entonces vamos a definir. Entonces, definimos, o para h mayor que 0, que después haremos h tender a 0, eso es lo que vamos a hacer. Consideramos, no sé si esta es la anotación que había escrito antes, delta de phi es phi, bueno, esto depende por supuesto de t y de x, es phi de t, x más h, menos phi de tx. X está fijo ahora. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, pensamos en x en a fijo. El x está fijo, no se movió ahora. ¿Sí? El que hace la pega va a ser el h. Y supongo que esto de aquí lo vamos a dividir por h. Entonces, cuando el límite cuando tiende a h, si eso existe, está bien definido, entonces la derivada. ¿Sí? Claro. Esto, sí, entonces estamos subiendo esto y también para simplificar vamos a suponer que f, que, bueno, I es su conjunto de R
A subconjunto de R, y F es una función que va de I cruz A en R. ¿Ya? Entonces, en el caso general, yo tendría que aquí poner un subíndice, digámoslo así, caso multidimensional. En caso multidimensional debería tomar delta sub k de phi de tx, que va a ser phi de t, x más HEK, ¿cierto? Porque hay que moverse en todas las direcciones voy a calcular todas las derivas parciales, ¿cierto? Menos phi de t, x partido por h. Y ahí voy a estar calculando la derivada parcial con respecto a la késima coordenada, que es lo que hice aquí. ¿Ya? Entonces, básicamente, en el caso multidimensional es hacer n veces la demostración que voy a hacer ahora. ¿Ok? Así que por ahora me voy a olvidar y voy a hacer el caso unidimensional. Ya, entonces defino eso. Entonces, vamos a ver qué ecuación satisface esto. Veamos qué ecuación satisface esto. Ya, ¿qué lo satisface esto? Entonces, voy a calcular, ya, voy a llamarle phi tilde a esto, para no estar escribiendo tanto. Entonces, d a dt de phi tilde, ¿cierto? Es básicamente 1 partido por h, phi prima en t, x más h, ¿cierto? ¿Ya? Menos phi prima de t, x. ¿Cierto? ¿Cómo es esta cosa tan... ¿Cómo es esta cosa? Dios mío, ayúdame. Ya. Ah, claro, claro, ya había escrito el truco. Entonces esto es igual a 1 partido por h. Como phi resuelve la EDO, como phi resuelve esta EDO, esto es f de phi de t, x más h, menos f de phi tx. ¿Cierto? Porque la phi resuelve la EDO. Esta phi prima en realidad es d a dt, por supuesto, ¿cierto? De phi a dt, de phi a dt. Entonces reemplazo la EDO aquí nomás. ¿Y cuál es la condición inicial de la phi tilde? Bueno, a ver, déjenme completar esto. Ya, entonces aquí, esto creo que también lo había mencionado. Entonces, voy a usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces voy a anotarlo aquí nomás. Esto es igual a 1 partido por h, integral entre 0 y 1, de d a dt, o d a ds, mejor, de f de, a ver, creo que es, a ver, hay una Menos 0 de phi, 0 a h. puede ser hasta 1, mira, fíjate, menos phi, a ver, cuando s vale 1, quiero que quede este. Y cuando t vale 0, quiero que quede este. Entonces aquí debe ser algo así. Entonces ese. ¿Cierto? A ver, funciona esto porque aquí formalmente S se va con S, ¿no? En la integración. Y entonces hay que evaluar esto. Cuando evalúo esto en 1, me queda aquí 1 y aquí me queda 0. Entonces me queda S. Menos, cuando S vale 0, este me queda 0 y este me queda... aquí hay un más, entonces. Claro. Entonces cuando S vale 0, ese es 0 y me queda 1 y me queda phi de xt. Esa es la forma correcta.
¿sí? Y aquí uso regla de la cadena. Aquí uso regla de la cadena, aquí adentro de la integral. Entonces me queda que d a dt de phi tilde es igual a 1 sobre h, integral entre 0 y 1. Y aquí ocupo la regla de la cadena aquí. ¿Cierto? Entonces me va a quedar. Tengo que derivar esto con respecto a S. Entonces tengo que derivar la F con respecto a su única variable, ¿cierto? Entonces queda de AF a de I evaluada en S, phi de tx más h más 1 menos S phi de tx por la derivada de lo de adentro con respecto a S. La derivada de lo de adentro con respecto a S es phi de tx más h menos phi de tx, que me encanta porque me queda phi de tx más h menos phi de tx, ¿cierto? Aquí hay un por que viene de allá arriba, ¿cierto? ds. Y ahora, bueno, ingreso el h dentro. Y esto ya no depende de S. Entonces fíjense que, por lo tanto, me queda que d a dt de phi tilde es igual a integral entre 0 y 1 de df a de i de s phi tx más h más 1 menos s phi de tx de s, que por supuesto depende de phi, depende de x, depende de h, depende de todo, ¿cierto? Pero fíjense que queda lineal, o claro, lineal en phi tilde, por phi tilde. Y sujeto a qué condición inicial, phi tilde en T0, ¿cierto? Sujeto a la condición inicial phi tilde en T0, ¿cierto? Es 1 partido por h, phi de T0 x más h menos phi de T0, x, pero este gallo es x más h y este gallo es x. Entonces me queda x más h menos x, me queda h dividido por h, me queda 1. En el caso multidimensional, ¿cierto? Aquí iría x más HEK, y entonces la derivada me va a quedar EK. Aquí. Estamos en dimensión 1. ¿Sí? Insisto, caso multidimensional, aquí lo voy a poner aquí para que no se pierdan. En el caso multidimensional me queda 1 partido por h, phi de T0, x más EKH menos phi de T0x, que es igual a EK. Claro, en R hay un único vector canónico, que es 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿entonces qué? Ayúdame Dios. Entonces, claro, tengo, resumiendo, en resumen, tengo que d a dt de phi tilde es igual a esta integral, ¿cierto? Que lamentablemente para seguirle la pista tengo que escribirla entera. Con condición inicial. Esa. Ok, y vamos a... y por otro lado, vamos a considerar... Profe, Sí, yo quedé con una duda. dígame. ¿Por qué cuando en la integral no ve que uno le está multiplicando por ese figurito, ¿Mm? ese figurito no que debería ser delta phi? O sea, es que phi gorrito es delta phi. Lo llamé así. Para no estar escribiendo el delta phi todo el rato. Ah, ya, 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 ¿Ya? ya, ya. Sí, si no, hay que hacer triangulito todo el rato. Es lo mismo, pero... eh, ¿cómo se dice esto? Eh, Vicios de viejo, digamos.
Ya, entonces, y por otro lado, vamos a considerar Z la única solución, solución del sistema d a dt de Z igual df a di en phi de tx por Z, sujeto a la condición inicial Z en T0 igual 1. Esto está bien definido porque de f es diferenciable, según el enunciado. Y de clase C1, de hecho. ¿Ya? Recuerden que aquí, claro, lo apliqué sobre una ecuación autónoma para no estar escribiendo el t todo el rato, pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? Solamente derivo con respecto a la variable de estado, que es la y, o, ¿cierto? La que está en Rn. En R en este caso simple. Y esto, bueno, esto yo sé que existe. Esto existió siempre, la solución del sistema original. Ahora lo que estoy investigando es cómo se comporta su derivada con respecto a la condición inicial, x. Así que esto es una función continua. ¿Sí? En el caso multidimensional va a ser una matriz. Y entonces esto es un sistema lineal siempre. ¿Ya? Ustedes me pueden decir, pero profesor, igual es extraño porque esta es la solución de otra EDO. Bueno, no tengo idea cómo se encuentra, no sé si hay un método, no hay un método general para resolver la EDO así explícitamente, pero el teorema de existencia de unicidad me asegura que hay una única solución para esto. Entonces esto está bien definido, esto existe, es una función continua. Entonces esto es un sistema lineal. Y como buen sistema lineal, ¿cierto? Hay una única solución Z para esto. Y fíjense que, bueno, si en la misma condición inicial, ¿cierto? Y este gallo que está aquí, que en este caso es un número y en el caso multidimensional va a ser una matriz, ¿cierto? Se parece caleta a esta, o debería parecerse caleta. Debería parecerse un montón. Y veamos, pues. Eso es lo que ahora vamos a hacer. Entonces, ¿qué? Déjenme pensar un poco. Ya, entonces, claro, las dos cosas son lineales en el fondo. Las dos, la EDO para phi tilde y la EDO para z son lineales. Ya, entonces, fíjense, ahora esto lo voy a llamar, bueno, depende de muchas cosas, pero las cosas que me interesan, la cosa que más me interesa es la dependencia en términos de h. Por supuesto, depende de t, depende de phi, ¿cierto? Y depende obviamente de f. Pero yo me voy a focalizar en su dependencia en h. Y esto lo voy a llamar a. ¿Sí? Hay algo que no estoy entendiendo. Hay algo que no estoy entendiendo mucho. ¿Por qué no lo estoy entendiendo mucho? Porque soy tonto, pero no tanto. Entonces aquí. ¿Qué tan parecido es a H con A? Eso es lo que yo quiero ver. Entonces voy a anotar. Esto es bien formal. Déjenme. Profe, ¿puede volver un poquito? Sí, ahora lo voy a explicar todo de nuevo porque no estaba grabando. Ya, entonces, ahora lo que voy a hacer es usar continuidad con respecto a los datos entre estas dos EDO. Ya, esto es un monstruo, pero no es tan monstruo. Porque yo voy a probar de que AH, ¿sí? Insisto, este EDO es lineal es en phi, tilde, porque es derivada con respecto al tiempo de phi tilde igual a algo por phi tilde, lineal. Y esto también es lineal en z, porque la derivada con respecto a t de z es algo por z. Entonces las condiciones iniciales son iguales y quiero estudiar qué tan similares son estas cosas. ¿Ya? Entonces,
Esto es lo que quiero ver. ¿Son parecidas a H y a? Sí. ¿Por qué? Esto es AH y esto, que está aquí sin integral, es A. Es A. ¿Cierto? Como les decía, aquí yo hago el truco de escribir el número como la integral de 0 a 1 de algo que no depende, de lo que no depende este número, ¿cierto? Y junto las integrales. Y ahora, usando la continuidad de f a de i, yo sé que esto tiende a 0, bueno, pongámoslo así. H es similar a sí, pues a h menos a es igual, ¿cierto? A eso, ¿cierto? Y aquí pueden verlo de muchas formas, pero y esto tiende a 0 cuando h tiende a 0 por teorema de convergencia dominada. Ustedes conocen ese teorema, ¿no? Por ejemplo. Esto se puede calcular a mano, pero yo voy a usar este teorema. Porque cuando h tiende a 0, esto converge a eso, entonces converge a 0 CTP y todo es integrable, porque estas cosas son acotadas, ¿sí? Por teorema de convergencia dominada. Entonces, por lo tanto, AH menos A en módulo es menor o igual que una, llamémosla así, O chica de H con O de H tendiendo a 0 cuando H tiende a 0. ¿Sí? Insisto, dependiendo de cómo es la continuidad de la derivada de f con respecto a i, ¿cierto? Aquí estoy usando de que la f es de clase C1, por lo tanto la derivada es acotada, la derivada es continua, y entonces acotada en este conjunto. Claro, dependiendo de cómo es ¿cómo se llama? La continuidad de la derivada parcial de f con respecto a i, yo puedo calcular esto en términos de h. Por ejemplo, si la derivada parcial fuese Lipschitz, entonces yo diría que esto es como h. Se va a 0 como h. Se puede argumentar. Ya, y entonces, aquí usamos la continuidad con respecto a los parámetros. Entonces, usando el teorema de continuidad con respecto a los datos, se tiene que phi tilde menos z es menor o igual que, ya, bueno, aquí voy a anotarlo k, o 1 sobre k, ¿no? Ya lo borré. 1 sobre k, k t menos t0 menos 1 por este o chica de h. Porque aquí es donde, en la continuidad con respecto a los datos, va la diferencia entre los campos dependientes. Y entonces, donde k es básicamente el máximo de la derivada parcial de f con respecto a i en, digamos, t i con t en i en a. Que es un número. Y por lo tanto, entonces, reescribiendo phi tilde, tenemos que phi de tx más h menos phi de tx menos z de t por h, partido por h, es menor o igual que una constante que depende de t, pero t también está fijo, por 1h, que tiende a 0. Por lo tanto, phi es diferenciable con respecto a x. Y la derivada es z. Como la derivada es z, pruebo de que la derivada satisface la EDO que mencioné al principio. Esto. En el caso multidimensional, obviamente. ¿Ok? Y termino la demostración. Y una observación para terminar,
observación es posible extender la diferenciabilidad con respecto a parámetros. Es decir, dada una EDO de la forma I' igual f de t y lambda con I en T0 igual X, con f derivable con respecto a lambda, entonces, o de clase C1, entonces la solución phi de phi, que va a depender de t, por supuesto, de la condición inicial y de lambda, es de clase C1 con respecto a lambda. Hay un truco que se puede ver en... Disculpen, hay una forma de reducir, se reduce la continuidad o la diferenciabilidad con respecto a los parámetros a la diferenciabilidad con respecto a la condición inicial, agrandando un poquito el sistema. Entonces, esto se puede hacer y bueno, lambda en Rn o en Rm. No sé, en un lambda, estoy usando la notación de Sotomayor, un conjunto de Rm. Claro, lo que se hace aquí es agrandar, esto se puede hacer extendiendo el sistema a dimensiones mayores. Pongámoslo así, el sistema como. Vamos a llamar f grande de t, bueno, vamos a llamar I grande de t x y lambda. Va a ser, no voy a agrandar el flujo primero. Claro, f de t i grande, entonces para i perteneciente a Rn cruz Rm, o lambda mejor, R a cruz lambda, f de ti va a ser f de t y lambda, cuando, claro, con i mayúscula igual i, lambda, y entonces podemos ver, coma 0, esto, coma 0, con i de esta forma, perteneciente a Rn más m, y f va a ser una función de i cruz a cruz lambda en Rn más m. Aquí tengo n componentes, aquí tengo m. Y la EDO con I mayúscula de t, resolviendo la EDO I prima igual f grande de ti sujeto a la condición i en 0 igual x, lambda.
Entonces, como que yo le traspaso la información aquí, visto como parámetro, agrando un poquito el sistema y le paso la pelota a la condición inicial, porque dejo este parámetro lambda, que primero está en el campo dependiente, se lo paso a la condición inicial, haciendo este truco. Porque fíjense que y la variable, las m últimas variables, que corresponden al parámetro lambda, ¿sí? No se mueven porque el flujo es cero en esas coordenadas. Entonces se mantiene constante y le paso la pelota a la condición inicial. Esto lo pueden ver en Sotomayor. ¿Dónde está eso? Lo explica, ¿dónde lo explica? Lo explica al principio del capítulo, claro, lo explica al principio del capítulo 2. Sí, Sotomayor capítulo 2. Profe, ¿esto es para agregar más variables? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que a veces, no a veces, especialmente en problemas de control de EDO, lo que se hace es relajar un poco la EDO poniendo un parámetro en el flujo y después te gustaría optimizar la solución de la EDO con respecto a ese parámetro. Entonces, como quieres optimizar, lo que te gustaría es derivar. Porque derivando, igualando a cero, tú encuentras, ¿cómo se llama? Una condición de máximo mínimo local, ¿cierto? Entonces, para no tener que hacer esta demostración horrible, no es horrible, a mí me encanta, pero bien engorrosa, que acabo de hacer, de continuidad con respecto a la condición inicial, o diferenciabilidad con respecto a la condición inicial, me gustaría tener la misma condición, pero sobre este parámetro externo, que no es la condición inicial. Pero haciendo este truco de agrandar el sistema, uno le pasa la pelota de esta condición de este parámetro a la condición inicial, y entonces aplica el teorema que acabo de mostrar. Es un truco para no tener que hacer la demostración de nuevo. Entonces creo que dejé algo. Esto corresponde a la tarea, déjenme ver. Verdad que no. Espera un poco.